Bueno, entonces tenemos este modelo original y pues aquí está, ¿no? Maximizar Z con 50x1 más 40x2 sujeta a estas tres restricciones y las de no negatividad. Este problema, recuerden que era un problema de, de construir computadoras tipo A y tipo B, ¿sale? Bueno, aquí tenemos estas restricciones. También me faltó comentarles la clase pasada que hay que estudiar 4 criterios, chicos. 4 criterios. Eh, que es, hay que revisar si el problema es no óptimo, factible, básica y tener ceros. Ahorita te explico todos estos criterios, pero eso se revisa en la tabla 0. Ahorita vamos a empezar con el paso 1. ¿Te acuerdas que el paso 1 era estandarizar el modelo? Aquí está, mira, aquí te puse modelo estándar o modelo estandarizado, ¿no? Observa que las restricciones todas tienen menor o igual, tienen una desigualdad menor o igual, entonces lo que hice fue agregarle su variable de holgura a las restricciones, como pueden ver en el primer en la primera restricción, queda 3x1 más 5x2, para que la pase a una igualdad, le agrego su variable de holgura, que es h1, igual a 150. Entonces, de una desigualdad pasó a una igualdad, agregándole la variable de holgura. Y hacemos lo mismo para la segunda restricción. Quedaría x1 más h2 igual a 20. Y para la restricción número 3 quedaría 8x1 más 5x2 más h3 igual a 300. Y en las variables de no negatividad, fíjate que pongo las originales que eran x1 y x2 más las de las holguras, que en este caso son h1, h2, h3 mayor o igual a 0. Eso en cuanto a las restricciones. Pero en cuanto a la función objetivo, fíjate que pues dejamos para que tengamos todo el modelo estándar, te había dicho la vez pasada que la función objetivo debe estar igualada a 0. Entonces, matemáticamente hablando, cuando tú agregas variables a tus restricciones, pues eso tiene un impacto en la función objetivo. Entonces, antes de igualarlo a 0, te voy a platicar qué pasó aquí, lo que estás viendo en esta parte. Dejamos la función original, era maximizar z igual a 50x1 más 40x2, y aquí está, maximizar z igual a 50x1 más 40x2, pero como agregaste variables de holgura h1, h2 y h3, también se agregan en la función objetivo, pero se agregan como 0. Mira, observa, te queda, repito otra vez la función objetivo, maximizar z igual a 50x1 más 40x2 más 0h1 más 0h2 más 0h3. Nada más las agregamos porque matemáticamente lo que agregas en las restricciones lo tienes que agregar en la función objetivo, pero en la función objetivo va a tener su valor de 0. Entonces, en pocas palabras, eh, pues eliminando esas variables de H1 y H2 y H3 porque tienen valor a 0, entonces te queda nada más, pues, maximizar Z igual a 50x1 más 40x2, ¿no? Cuando lo igualamos a 0, o sea, ¿qué significa eso? Que el 50x1 lo pases del otro lado de maximizar Z y que el 40x2 también lo pases del otro lado con su signo contrario, entonces te queda maximizar Z menos 50x1 menos 40x2 igual a 0. Y ahora sí, ya tengo mi formato estándar o mi modelo estándar, que te lo vuelvo a repetir, que tu función objetivo esté igualado a 0, que tus restricciones sean igualdades y listo. Ese fue el primer paso. ¿Dudas del primer paso, chicos? No, profe. ¿No? De acuerdo. No, profe. ¿Quién me dice cuál era el segundo paso? Sería iniciar la tabla 0, ¿no? Exacto. El segundo paso es ya poner la tabla 0.
Acuérdate que la tabla cero, todos sus datos los agarramos del formato estándar o del modelo estándar, ¿eh? Eh, ya es tarde, 5:22. Bueno, entonces, método simplex, tabla cero, aquí está. ¿Cómo vas a poner tu tabla cero? Pues ya sabes, empezamos con una columna que se llama variables básicas, luego agregamos otra columna que se llama Z, luego las variables que colocamos en el formato estándar, que va desde X1, X2, H1, H2 y H3, y al final pones tu solución, también llamado vector B. Bueno, esos fueron los nombres de tus columnas, ¿no? Ya te las mencioné. Y ahora vas a poner en la variable básica, en la columna de variable básica, que es la que te estoy sombreando, vas a poner abajito de variable básica Z, el renglón de Z. O sea, ese que está en color amarillo, ese renglón, te dije que tenía 3 nombres. El renglón 0, como lo ves aquí, Profe, mande. perdón, no sé si podría como alejarla un poquito para como que sea completa la tabla. Sí, Así. Muchas gracias. ok. Te decía que a esto que se ve en color amarillo, a ese renglón se le tiene 3 nombres: renglón 0, zona alfa o simplemente función objetivo. El renglón de la función objetivo. Entonces, las variables básicas son las que empiezan a partir de Z. ¿Alguien me está llamando o quiere preguntarme algo? Profe, bueno, yo nada más le quería comentar que si me podría aceptar es que me voy a cambiar de dispositivo. Ah, ¿cómo estás conectado ahorita? Israel Huerta y creo que igual va a salir como Israel Huerta. Nada más me voy a cambiar de celular a computadora. Ok, bueno, Ok, gracias. de nada. Entonces, las variables básicas son estas 3, son las variables que agregamos, las holguras que agregamos, que sería H1, H2 y H3. Oigan, ¿cuántas variables básicas vas a meter en la tabla cero? Eso, por ejemplo, no lo hemos comentado. Va a depender generalmente del número de restricciones que tiene tu modelo original. Si tu modelo original o tu modelo primal tiene 3 restricciones, entonces vas a tener 3 variables básicas. Esas variables básicas van a ser aquellas que van a formar tu matriz identidad. Ahorita lo vas a ver, ahorita te lo menciono, ¿no? Entonces, en este caso, como metimos 3 variables de holgura, esas van a ser nuestras 3 variables básicas: H1, H2 y H3. Si tu modelo tiene 5 restricciones, vas a tener que meter 5 variables básicas. Ajá. Como aquí nada más hay 3 restricciones, por eso metemos las 3 básicas, las 3 variables de holgura. Bueno, en la columna de Z, acuérdate que siempre va un 1, aquí en donde dice Z, aquí al ladito, porque en la función objetivo, pues siempre hay una Z, ¿no? Y tiene el valor de 1. Pero en las restricciones aquí lo puedes ver, pues no hay ninguna Z. Por eso metemos aquí puros ceros, ¿no? En esta columna. 0, 0, 0. Luego en la siguiente columna en X1, bueno, primero, en la zona alfa vamos a poner los datos, ¿no? Los coeficientes. De X1 vale menos 50. Aquí lo ponemos menos 50. En X2 vale menos 40, ponemos menos 40 aquí. Y como los valores de H1, H2 y H3 valen 0, pues aquí lo ponemos 0, 0, 0. Y la solución pues es 0, ¿no? Es 0. Así llenamos los datos del renglón 0 o de la zona alfa, o también llamado función objetivo. Bueno, una vez que ya metimos todos estos datos, ahora vamos a empezar a registrar todos los coeficientes de las 3 restricciones. Empezamos con la primera. Tiene 3x1, ponemos 3 en x1. Tiene 5x2, ponemos 5 en x2. Tiene h1, tiene un 1, le ponemos un 1. Pero ya no hay h2 ni h3, entonces le ponemos 0 y 0. Su vector solución son 150 y le ponemos 150. Así vamos a hacerlo para todas las restricciones que hay, y me imagino que es lo más fácil hasta ahorita de la tabla cero
Pero si alguien tiene alguna duda, coméntela. En cuanto al registro de los datos, chicos, en la tabla 0. Solamente estamos pasando los coeficientes del modelo estandarizado a la tabla 0. ¿Dudas de eso, chicos? No, profe. Bueno, si no hay duda de eso, entonces lo que sigue es el paso 3. El paso 3 es identificar la variable. Bueno, antes te decía, perdón, antes me faltó comentar la vez pasada que cuando tienes ya tu tabla 0, antes de continuar con el paso 3, hay que revisar unos criterios para ver si sí vamos a poder usar el método simplex o no. Esos criterios consiste en revisar si es un problema no óptimo. ¿Qué significa eso? Aquí te lo puse del lado izquierdo, los criterios que debes de buscar en la tabla 0 para usar el método simplex, para ver si puedes usar el método simplex o no. Entonces, para usar el método simplex, debe de cumplir con el criterio de que sea no óptimo. ¿Qué significa eso? Que te vayas al renglón 0 y debe de tener un problema, pues digo, un coeficiente, si es un problema de maximizar, como es el caso, que tengas por lo menos un negativo al menos. Si sí existe un negativo, entonces sí es un problema no óptimo, que lo requeremos, que se requiere ser optimizado. Porque si todos fueran positivos y o ceros, pues ya no tiene caso usar el método simple, porque ya estaría optimizado, ¿no? Porque recuerda que este problema tenemos que llegar hasta que la zona, ¿cómo sabemos si ya terminamos el problema? Cuando en la zona alfa ya están puros ceros y o positivos, ¿no? Entonces, si desde un principio en la tabla 0 ya hay ceros y positivos en la zona alfa, pues ya no tendría caso usar el método simple. Por eso decimos que el primer criterio es que sea no óptimo. O sea, que al menos haya un negativo cuando es un problema de maximizar. Si fuera de minimizar, tendrías que tener al menos un positivo, ¿no? Bueno, después que sea factible. La factibilidad lo tienes que ver en la columna B o en la columna de solución. Debes de tener valores mayores o iguales a 0. Mayores o iguales a 0 debes de tener, porque si tienes negativos, entonces tendrías que usar otro algoritmo que no es el método simplex. Y que sea básica. Básica se refiere a que se encuentre en la matriz identidad. Mira, esta es la matriz identidad. Que haya diagonales en unos y arriba y abajo de esos unos que haya ceros. Para eso te sirven las variables de, de holgura que metimos. Para eso, esa es la función. La básica que, perdón, no le entendí bien, profe. Que se encuentre la matriz identidad, que es la que acabo de sombrear, mira. Esa es la matriz identidad. Como metimos 3 variables de holgura, entonces la diagonal en unos van a ser 3 unos. Si metimos 2 variables de holgura nada más, entonces vas a encontrar nada más 2 unos en diagonal. Bueno, pero bueno, el punto es que ahorita la básica es que se encuentre esa matriz de identidad y siempre se va a encontrar cada vez que tú metas variables de holgura, por ejemplo. Y tener ceros. A ver, ¿qué es eso de tener ceros? Eso de tener ceros, me refiero a que las variables básicas, te das cuenta que son en la tabla 0, es H1, H2 y H3. Pues esas variables básicas deben de tener 0 en la zona alfa. Y sí, mira, H1 tiene 0, H2 tiene 0, H3 tiene 0. Siempre tus variables básicas que estén aquí van a tener el valor de 0 en la zona alfa. ¿Sale? Y sí se cumple. Entonces, podemos entonces usar el método simplex. Ya cumplimos con todos estos criterios y ya podemos usar el método simplex. Es evidente que nosotros, todos los problemas que vamos a ver en el curso, pues tienen que cumplir con estos criterios, porque si no, pues no tiene chiste entonces el tema, ¿no?, que tenemos que estudiar. Bueno, pero sí era importante recalcarlo. Bueno, una vez que ya vimos que los criterios sí cumplen, pues ahora sí, ya empezamos con el paso 3, que habíamos dicho, que vas a escoger de la zona alfa, de las variables de la zona alfa, que va desde x1 hasta h3,
tienes que escoger el más negativo, que en este caso es el menos 50. Por lo tanto, por eso ven que iluminé toda esta columna en color verde. Iluminamos en color verde toda esa columna para que te acuerdes que x1 es la variable que va a entrar por tener el valor o el coeficiente en la zona alfa como el más pequeño o el más negativo. Ahora, el siguiente paso es identificar la variable que de las variables básicas, cuál es la que va a salir entre H1, H2 y H3. ¿Cómo lo vas a saber? Con una división, con el cociente de dividir la columna de la solución entre los coeficientes de la columna que va a entrar a las variables básicas. Entonces sería 150 entre 3, 50. El siguiente sería 20 entre 1, pues 20. Y 300 entre 8, 37.5. El menor de estos resultados, de estos cocientes, el menor es 20. El 20 le compete a la variable H2, que está en color rojo. Entonces, la variable que va, la intersección que va, de la intersección que hay entre la variable que va a entrar y la que va a salir, es el 1. Esa es la intersección. Y ese vendría siendo nuestro elemento pivote, la intersección. Por lo tanto, donde se encuentra el elemento pivote, se va a hacer el renglón, se le va a llamar también el renglón pivote. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Sí, puede repetir otra vez lo de para elegir el renglón pivote. Es que, ¿El elemento pivote? ajá, Porque son dos cosas diferentes. El elemento pivote es la intersección entre la variable que va a salir, no, que va a entrar, que en este caso es x1, y la variable que va a salir, que en este caso es h2. ¿Dónde se intersectan estos dos? En el 1. Entonces, ese se llama elemento pivote. ok, gracias. Y Ajá. donde se encuentra el elemento pivote, ese renglón se le va a llamar renglón pivote. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso, chicos? Ya que identifiqué el elemento pivote, el renglón pivote, ¿cuál es el siguiente paso? Pues una vez que ya identificaste el elemento pivote, todo lo que esté arriba y abajo debe de ser, ¿cuánto? ¿Cero? Cero. Uno. Debe de ser cero. Todo lo que esté arriba del elemento pivote, que es el 1, debe de ser cero. O sea, el menos 50 debe de ser cero, el 3 debe de ser cero y el 8 debe de ser cero. Y yo te pasé una fórmula importantísima para que eso suceda. ¿Qué hago para que el menos 50 sea cero? Yo te dije la vez pasada. La fórmula es bien sencilla. Cambiarle el signo y Dijo que se multiplicarlo. cambiaba el signo, si era negativo, se cambiaba a positivo, eso se multiplicaba por el elemento pivote y se sumaba con el renglón cero, que iba a ser en este caso el 50. Ajá, o sea, pero nada más ahí te falló, nada más que ese 50 que ven ahí, tiene que ser como dice su compañera, debe ser con su signo contrario, y ese 50 con el signo contrario, que va a ser 50 positivo, vas a multiplicarlo no por el elemento pivote, sino por el renglón pivote, y le sumas el renglón donde se encuentra ese menos 50, que es el renglón cero, como dice su compañero. Entonces en lugar de multiplicar es que comentaste hace rato que multiplicabas el 50 por el elemento pivote, y el elemento pivote es el 1. No, tienes que multiplicarlo por el renglón pivote. Entonces fíjate, aquí lo vamos haciendo. Aquí te lo puse. Renglón pivote. ¿Cuál es el renglón pivote? Pues donde se encuentra el elemento pivote, que es todo esto, ¿no? Entonces todo esto es el renglón pivote, y aquí te lo puse. Bueno, ya una vez que sé cuál es el renglón pivote, la fórmula es esta, mira. 50 por renglón pivote más el renglón cero. Y aquí te puse entonces la multiplicación de 50 por renglón pivote, aquí está el resultado. 50 por 1, 50. 50 por 0, 0. 50 por 0, 0. 50 por 1, 50. 50 por 0, 0. 50 por 20, 1000. Y a este resultado que acabamos de obtener, a este resultado, le vas a sumar el renglón cero. El renglón cero, pues es todo lo que tienes aquí. Pues todo esto me lo traje, mira, y aquí está.
¿Y qué voy a hacer? La suma nada más. 50 menos 50, 0. Es el 0 que queríamos, ¿de acuerdo? 0 menos 40, menos 40. 0 más 0, 0. 50 más 0, 50. 0 más 0, 0. 1000 más 0, 1000. Y todos estos resultados, ¿a dónde creen que lo voy a poner? Que lo dice la misma fórmula. Dice que lo vas a llevar al renglón 0. Al renglón 0 lo tienes que llevar de la siguiente tabla. Entonces aquí está mi siguiente tabla. Obviamente ya puse los valores de los nombres de las columnas. Fíjate cómo ya respeto el orden, ¿no? Ponemos Z, Z. H1, H1. En lugar de H2 voy a poner X1. Y luego va el H3 y ahí está el H3. Y bueno, entonces observa cómo ya pusimos los valores del renglón 0. Estos valores que me dieron aquí ya están acá. Aquí. Ya los puse. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me falta por hacer 0? Pues el 3. La fórmula ya te la sabes. Es menos 3 por renglón pivote más el renglón 1 porque el 3 está en el renglón 1. Mira, ahí está. Renglón 1. Profe, sigo un poco confundida con la ecuación. Sí. Ok. La ecuación o la fórmula es, si quiero convertir el 3 en 0, este 3 en 0, agarras este 3 con su signo contrario, aquí está, con su signo contrario, lo multiplicas por renglón pivote y le sumas donde se encuentra el 3. El 3 se encuentra en R1. Entonces por eso le pongo aquí menos 3 por renglón pivote más R1. ¿Sigues teniendo dudas? Es que me confundo con lo del renglón pivote. O sea, agarro todo el renglón. Sí, agarras Sería, todo el renglón o sea, pivote. agarraría lo que es 5, 1, 0 y 0. El renglón pivote es la que te puse aquí, mira. Es este, mira. Todo esto es el renglón pivote. ¿Sí te acuerdas de dónde agarré el renglón pivote? Sí, de la intersección. Exacto. Entonces, todo esto es el renglón pivote. Pero no sé si cae tu duda. Ya, creo que ya. Segura. Bueno, entonces, si ya quedó claro, la fórmula entonces nada más es agarrar el menos 3 y multiplicar por todo esto. Entonces sería menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 por 0, 0. Menos 3 por 0, 0. Menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 por 0, 0. Menos 3 por 20, menos 60. Y aquí están los resultados, ¿no? Y le voy a sumar el renglón 1. El renglón 1 tienes que agarrar todo este renglón y llevártelo para acá. Aquí está. Y nada más lo sumas. Menos 3 más 3, 0. Este es el 0 que querías. 0 más 5, 5. 0 más 1, 1. Menos 3 más 0, menos 3. 0 más 0, 0. Menos 60 más 150, 90. Y todos estos resultados te los llevas para el renglón 1. La siguiente tabla. Que aquí están. Con estos. Y nos falta hacer el 8, 0. Este 8 del renglón 3, me falta convertirlo en 0. Ya te sabes la fórmula. Es agarrar ese 8 con signo contrario, aquí está. Lo multiplicamos por su renglón pivote, más el renglón 3. ¿Por qué renglón 3? Porque el 8 te decía que se encuentra en el renglón 3. Entonces ya, hacemos el cálculo. Menos 8 por renglón pivote, ¿no? Menos 8 por 1, menos 8. Menos 8 por 0, 0. Menos 8 por 0, 0. Menos 8 por 1, menos 8. Menos 8 por 0, 0. Ups. Menos 8 por 20, menos 160. Y me traigo el renglón 3. Y sumamos. Y todo este renglón, todo este resultado, me lo llevo a la tabla 1 con sus valores aquí. Y listo. Ya tenemos toda esta tabla, que es la tabla 1. Y a esto se le llama, todo lo que hicimos se llama iteración 1. Todos estos cálculos son la iteración 1. Y la pregunta es, ¿ya terminamos el problema? Pues no. ¿Por qué? Porque tenemos en la zona alfa un menos 40 todavía, en X2.
un menos 40. Acuérdate que terminamos el problema cuando ya son positivos y o ceros desde x1 hasta h3. Entonces, como no hemos terminado, vamos a hacer la iteración número 2. ¿Cómo? Escogemos la variable que tienes el negativo, que es x2, lo seleccionamos, y cuál va a salir de h1, x1 y h3, ya sabes que hay que hacer la división. La división quedaría 90, agarras la columna solución, 90 entre 5, 20 entre 0 y 140 entre 5. Recuerda que los indeterminados no los agarras, como es el 20 entre 0, ni los negativos. Pero aquí pues no hay negativos, nada más hay un indeterminado. Entonces coges nada más entre la división de 90 entre 5, que son 18, y 140 entre 5, que son 28. El menor entre 18 y 28 son 18, que le compete a la variable h1. Por eso está en color rojo. Entonces la variable que va a salir en la siguiente tabla va a ser h1 y te vas a encontrar con x2 como la variable que entró. Después dejas a x1 y a h3 en las variables básicas. ¿Vale? ¿Dudas de esto? ¿Vamos bien? Ya se perdieron. Yo lo estoy haciendo a la par, pero estoy terminando la primera tabla. Ah, ok. Pues díganme y les doy un tiempecito para que se Sí. apliquen. Bueno, es que lo estoy intentando formular ahorita para ver si lo estoy siguiendo bien conforme a lo que usted está presentando. Es que ya no les di tiempo porque como la estoy grabando, pues yo sé Sí, que... no se preocupe, pero es que formulando una tabla ya nada más las copio y ya me empieza bueno, ya es más fácil identificar cómo se mueven los números. Claro, sí, ya formulándolo, pues ya, más fácil. Bueno, ok. Entonces, pues nos falta todavía... ya vimos que H1 es la variable que va a salir y que va a entrar X2. ¿Dónde intersectan? En este 5. Es la primera vez que vamos a ver que no nos da un 1, nos dio un 5 en la intersección. O sea, el elemento pivote ahí nos da un 5, pero tenemos que convertirlo en 1. Siempre hay que convertirlo en 1. Bueno, las veces que te den la intersección ya sea un 1, pues ya no tienes que hacer nada. Pero en este caso, que no nos dio un 1, sino que es un 5, ¿qué creen que voy a hacer a todo este renglón? Voy a tener que multiplicarlo por un quinto con la intención de que cuando multipliquemos un quinto por 5, ya sea 1. Entonces, el chiste es que aquí te lo puse, mira, un quinto de este lado, del lado izquierdo. Aquí. ¿Se Observa, multiplica por su inversa, profe? ¿mande? ¿Se multiplica por su inversa? Exacto. Multiplicamos por su inversa, que es un quinto, y entonces, cuando multiplicas por un quinto todo este renglón, obviamente también el resultado te lo vas a llevar a la siguiente tabla en el mismo renglón donde está, que es en el 1. Pues en el renglón 1, aquí ya puedes ver los resultados de haber multiplicado un quinto. Y observa que ya es un 1. Ya es un 1. O sea, donde estaba el 5, ya es un 1. Y todo lo que esté arriba y abajo, donde está el 5, debe de ser 0, ¿no? Bueno, pero entonces, cuando multiplicamos un quinto a todo este renglón, perdón, a todo este renglón, pues ya es tu renglón pivote. El resultado ya es tu renglón pivote. Todo esto va a ser tu renglón pivote. Y pues de hecho aquí te lo puse, mira, tu renglón pivote ahora va a ser este de aquí, que es el resultado de haber multiplicado un quinto, que aquí ya lo puse en la siguiente tabla. Todo esto va a ser tu renglón pivote y aquí está. ¿Sí? No se te olvide. Ahora, ¿qué sigue? Pues que todo lo que esté arriba y abajo del elemento pivote debe de ser 0. Empezamos con el menos 40. Para que el menos 40 sea 0, ya te sabes la regla. Agarra ese menos 40 con su signo contrario, que sería 40 por renglón pivote más el renglón 0, porque el menos 40 se encuentra en el renglón 0. Aquí está.
Entonces haces esa operación y te quedaría 40 por 0, 0. 40 por 1, 40. 40 por 1 quinto, 8. 40 por menos 3 quintos, menos 24. 40 por 0, 0. 40 por 18, 720. Y me traigo el renglón 0, ¿no? Y hacemos su suma. 0 más 0, 0. 40 menos 40, 0. Aquí está el 40, el 0 que queríamos. 8 más 0, 8. Menos 24 más 50, 26. 0 más 0, 0. 720 más 1000, 1720. Todo esto va a la siguiente tabla en el renglón 0, que es esta. Como te puedes dar cuenta, ya hay puros ceros y o positivos en la zona alfa. Pero tenemos que continuar. Ah, mira, qué buena suerte. Abajo del 5, ¿te das cuenta que ya hay un 0? Pues todo, como ya es un 0, ya toda esta información lo pasas al renglón. Que le completo, que es el renglón 2. Ya, aquí está, nada más repetir. Y ahora tengo que buscar que este 5 sea 0, el del renglón 3. ¿Cuál es la fórmula? Agarro el menos 5, con su signo contrario, que es el menos 5, por renglón pivote más el renglón 3. ¿Por qué el renglón 3? Porque este 5 se encuentra en el renglón 3. Entonces, decimos menos 5 por 0, 0. Menos 5 por 1, menos 5. Menos 5 por 1 quinto, menos 1. Menos 5 por menos 3 quintos, 3. Menos 5 por 0, 0. Menos 5 por 18, menos 90. Y agarro el renglón 3, lo traigo para acá, aquí está, y hacemos la operación de la suma. 0 más 0, 0, menos 5 más 5, aquí está el 0 que queríamos, menos 1 más 0, menos 1, 3 menos 8, menos 5, 0 más 1, 1, y menos 90 más 140, 50. Todo este resultado me lo llevo al renglón 3 de la tabla que estamos tomando. Aquí está. Ya terminamos el problema, porque en la zona alfa, ya desde X1 hasta H3, tiene ceros y o positivos. Y entonces, ¿se acuerdan que trataba de un problema de computadoras? Entonces, y se trataba de obtener el mayor beneficio. Entonces, el mayor beneficio para ganarte 1.720 millones o 1.700 miles de pesos, lo que sea, ¿no? Tienes que, el resultado o la tabla sería así. El valor de X2 va a ser 18, el valor de X1 va a ser 20, y entonces estos dos, aquí te lo puse de hecho, ¿no? Estos los sustituyes en la función objetivo original y te va a dar lo mismo. 50 por X1, o sea, 50 por 20, más 40 por 18, eso debe darte 1.720. Y tan, eso es todo, chicos. ¿Dudas? ¿Comentarios? Obviamente tienes que hacerlo a mano en tu cuadernito para que, pues para que se entienda más, ¿no? Voy a parar la grabación. Yo le digo que lo estoy haciendo, pero creo que me salió algo diferente.